Bueno, vamos a estudiar hoy las pilas. Os recuerdo que estamos dentro del último tema, redox, las reacciones de oxidación-reducción. Y para estudiar las pilas vamos a utilizar el esquema en la página 81 y siguientes y en el libro, en la página 256. Algunas cuestiones iniciales. Estamos estudiando las reacciones de transferencia de electrones. Hemos visto que una sustancia se oxida cuando cede electrones y una sustancia se reduce cuando capta electrones. Para que una sustancia se oxide y ceda electrones, tiene que existir otra que se reduzca y los capte. O al revés, para que haya una sustancia que capte electrones y reducirse, tiene que haber otra que ceda electrones y se oxida. Por eso, a la sustancia que se oxida, como obliga a otra a reducirse, se le llama reductor. Y a la sustancia que se reduce, como obliga a otra a oxidarse, se le llama oxidante. ¿Habéis oído alguna vez hablar del poder oxidante o poder reductor de alguna sustancia? Por otro tema, otra cuestión para repasar es la electricidad. La electricidad la hemos estudiado desde siempre como una corriente de electrones. Bueno, dicho esto, parece lógico que podamos aprovechar las reacciones de transferencia de electrones para generar una corriente de electrones y obtener así energía eléctrica. ¿Cuál es el problema? Pues que no funciona. Si yo tengo aquí una vasija de reacción en la que tengo los reactivos y los productos, si una sustancia se oxida, va a ceder electrones. Y si otra sustancia se reduce, va a captar estos electrones. Pero yo no puedo aprovechar estos electrones. ¿Por qué? Porque se ceden y se captan directamente en la misma vasija. Por lo tanto, si yo quiero generar una pila, lo primero que tengo que hacer es separar con claridad la sustancia que se oxida de la que se reduce. La oxidación de la reducción. Fijaos, inicialmente, lo primero que tengo que hacer es tener aquí una vasija donde se va a producir la oxidación. A esto lo llamaré ánodo. En el ánodo se produce la oxidación. A, vocal, oxidación, vocal. Y otra vasija separada donde se va a producir la reducción. Se llamará cátodo. Se produce la reducción. Cátodo, consonante, reducción, consonante. Ahí tenéis la regla mnemotécnica. Concretamente, el primero que hizo una pila que se conoce mundialmente es la pila de Daniel. Daniel puso aquí una cinta de zinc en una disolución que contenía zinc 2+. Por otro lado, puso aquí una barra de cobre en una disolución que contenía cobre 2+. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, pues consiguió que en esta vasija el zinc se oxidara a zinc 2+. Fijaos, el zinc pasaría a zinc 2+, se oxida, más 2 electrones. Está cediendo electrones. Mientras que en esta vasija el cobre 2+ va a captar 2 electrones para producir cobre. Se está reduciendo, está captando electrones. Y ahora unió las dos barras metálicas mediante un hilo, mediante un cable. Y aquí puso un voltímetro. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que en esta celda, en el ánodo, se generaban electrones. Y en esta celda, en el cátodo, se consumían electrones. Los electrones pasaban, por lo tanto, del ánodo al cátodo en una dirección concreta. Esto generaba en el voltímetro una corriente de una fuerza electromotriz de 1,1 voltios. Esta es la primera pila, es la pila de Daniel. Fijaos, simplemente separando la oxidación de la reducción y haciendo circular los electrones por un cable, pues consigo una corriente eléctrica. Bueno, el problema de la pila de Daniel fue que rápidamente, fijaos, aquí se está acumulando carga positiva. Está desapareciendo zinc y se está generando zinc 2+. Se acumula carga positiva. Mientras que aquí está desapareciendo carga positiva. El cobre 2+ se está transformando en cobre, por lo tanto desaparece carga positiva. Al cabo del rato, la pila se embota y los electrones no circulan. La solución que dio Daniel es el puente salino. Mirad, un puente salino es un tubo en U invertida. Un tubo, imaginaos un tubo de ensayo, pero con forma de U e invertido, donde metía una sal inerte, normalmente en esta pila KNO3. De manera que aquí, como se está generando carga positiva, porque se está produciendo zinc 2+, aparecía el NO3-. Esto lo tapaba con un algodón que dejaba pasar los iones, pero no permitía que se derramara. Aquí, como está desapareciendo carga positiva, el algodón permitía que pasara potasio más. Y así se compensaba
un poco la carga, y estas fueron las primeras pilas. De aquí a las pilas que usamos para el reloj o las baterías que usamos para el móvil, ha cambiado mucho la tecnología, pero básicamente es lo mismo. Son reacciones de oxidación-reducción donde yo consigo separar físicamente la oxidación de reducción y hago que los electrones vayan desde el ánodo hasta el cátodo por un camino concreto. Genero una corriente de electrones y genero electricidad. Bien, en la página 81 pues tenéis esto mismo, ¿no? Energía eléctrica y procesos químicos. Si consigo que los electrones pasen por un hilo cable, existe corriente eléctrica. Estoy leyendo la página 61 del esquema. Si tengo una reacción redox espontánea, la energía química la puedo transformar en energía eléctrica. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que son las pilas. Cómo conseguir energía eléctrica a partir de una reacción redox espontánea. La última parte del tema consistirá en la otra, es decir, ¿cómo puedo forzar una reacción redox que no es espontánea pero que a mí me interesa económicamente? Pues al revés, cojo una batería de camión, genero, y con la energía eléctrica de la batería, pues genero energía química y una reacción redox que no es espontánea consigo que lo sea. Las celdas electroquímicas, en lo que llamaremos pilas, son dispositivos que permiten obtener energía eléctrica a partir de una reacción redox espontánea. Esta reacción va a ser espontánea. El zinc va a reaccionar espontáneamente con el cobre 2+, para producir zinc 2+ y cobre. En las pilas existen, necesito que la reacción redox sea espontánea y separar los procesos de oxidación y reducción y además unirlo mediante un cable para que pasen los electrones. En las pilas existen dos recipientes que contienen habitualmente una disolución del electrolito que aporta la forma oxidada, aquí sería el zinc 2+, aquí el cobre 2+. Muchas veces en el libro, en vez de poner zinc 2+, pues lo que va a aparecer es ZnSO4, o lo mismo, zinc 2+ y SO4 2-. En vez de poner cobre 2+, va a aparecer Cu SO4, lo que es lo mismo, cobre 2+ y SO4 2-. El SO4 2- no participa en la oxidación-reducción, pero sí permite la disociación de la sal. Bien, a cada uno de estos, al ánodo y al cátodo, se le llama semicelda, semipila, semipar o electrodo. Normalmente a mí como químico se me escapa mucho llamarle electrodo. Este sería el electrodo de zinc 2+, este sería el electrodo de cobre 2+. Pero bueno, aparte de electrodo se le puede llamar, indico, semicelda porque juntos forman una celda electroquímica, semipila porque juntos forman una pila o semipar porque juntos forman un par. Bien, lo que mido aquí lo que meto aquí es un voltímetro que mide la fuerza electromotriz, es decir, esa corriente de electrones. Bien, la pila de Daniel lo que introdujo fue este puente salino. Este puente salino es un tubo en U invertida con una sal inerte para el proceso redox con extremos tapados con algodón. Pasan los iones pero no se vacía. El KNO3 está formado por K+ y NO3-. Aquí entraría el NO3- para compensar el zinc 2+, aquí pasaría el K+ para compensar la pérdida de cobre 2+. Bien, esta pila, esta misma pila, porque es una pila muy famosa, la pila de Daniel, la tenía en el libro, en la página 256. Hay que ser humilde, hay que reconocer que el libro lo dibuja mucho mejor que yo. Pero bueno, me interesaba dibujarlo poco a poco para que veáis un poquito el proceso de lo que estoy trabajando. Por centrar, tengo dos electrodos. El ánodo siempre se dibuja primero, siempre se dibuja a la izquierda. El ánodo, donde se produce la oxidación. En el ánodo vocal siempre se produce la oxidación vocal. El cátodo siempre se dibuja después, a la derecha. En el cátodo se produce siempre la reducción. Cátodo consonante, siempre la reducción consonante. Bien, y además la transferencia de electrones siempre se produce del ánodo al cátodo. Bueno, esto me hace también, y con esto terminaríamos el primer vídeo, hablar de la notación estándar de una pila. ¿Cómo es la notación estándar de una pila? ¿Cómo se conoce la pila de Daniel, digamos, científicamente? Bueno, pues se escribe siempre primero el ánodo y luego el cátodo. Hay una regla también mnemotécnica que es por orden alfabético, la A va antes que la C. Por eso se dibuja primero el ánodo y luego el cátodo, y en la notación estándar de las pilas primero va el ánodo y luego el cátodo. ¿Cómo se escribe? Bueno, pues en el ánodo el zinc sólido está pasando a zinc 2+, acuoso 1 molar. Bueno, acuoso porque está en disolución acuosa, 1 molar pues son las condiciones estándar, lo veremos un poquito más adelante. Ahora, dos barras verticales que indican el puente salino y el cátodo. En el cátodo ocurre la reducción del cobre 2+, acuoso 1 molar, acuoso porque está en disolución acuosa, 1 molar porque son las condiciones estándar, que se reduce a cobre
sólido. Y ahora la epsilon sub 0, bueno, epsilon sub 0, fuerza electromotriz, se le puede llamar de muchas maneras, sería igual a 1,1 voltios. Esta sería la notación estándar de la pila de